Quiero hablar de la conciencia del hombre. La conciencia del hombre. En la primera parte cubrimos las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y hablamos sobre cómo esas tres partes de ti tienen, cada una tres partes. El cuerpo tiene carne, sangre y hueso. El alma tiene pensamientos, emociones y la voluntad. El espíritu tiene comunión, intuición y conciencia. Hablamos de que la comunión es el sentido espiritual que controla tu comunión con Dios de espíritu a espíritu. La intuición es el sentido en el que simplemente sabes sin aprender. Así que hoy quiero centrarme en el espíritu sentido de la conciencia, que es absolutamente importante. Y luego, después de que coloquemos este fundamento hoy, la siguiente enseñanza será sobre practicar la presencia de Dios, que es la técnica o metodología mediante la cual puedes entrenar estos sentidos espirituales. Recuerda, la carne fuerte pertenece a aquellos que tienen sus sentidos entrenados por medio de la práctica. Y es por eso que en la última enseñanza cubrimos Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde el apóstol Pablo los anima, incluso hace 2000 años, a ir más allá de las doctrinas elementales de la salvación y la imposición de manos. ¿Alguna vez has escuchado esa declaración? ¿Te das cuenta de que esas cosas son elementales? Pero la mayoría de las personas se atascan en el Evangelio de Salvación. ¿Es importante el Evangelio de Salvación? Muy importante. ¿Ok? Siempre será importante. Pero también está el Evangelio del Reino. Y luego está el Evangelio eterno, que aún no ha sido predicado. Así que lo que estamos pasando aquí en esta enseñanza es carne. La única forma de llegar a una carne fuerte es comenzar a comer carne donde luego pueda ser destetado de la leche. Tenemos la leche en el sitio web en forma de guías de estudio. Puedes estudiarlos y aprender algunas de las enseñanzas fundamentales y volverte bíblico. Los mensajes que hago aquí en YouTube serán en su mayor parte carne. Y es posible que no creas esa declaración o pienses que estoy lleno de tonterías, pero si lo estoy, eso sigue siendo carne, ¿ok? Pero necesitas entender que tu espíritu tiene capacidades dadas por Dios. Está el ver en el espíritu, está el escuchar en el espíritu, están las cosas del espíritu que son verdaderas en Dios. La mayoría de las veces nos alejamos de estas cosas como cristianos porque les tenemos miedo. Pero cuando estas cosas se entrenan correctamente, estas cosas son aspectos de nuestro caminar en los que deberíamos caminar. Porque primero eres espíritu, porque primero eres espíritu. Pero debes comprender que estas son habilidades que deben aprenderse. Cuando digo ver, estoy hablando literalmente de que otro mundo realmente se abre y literalmente ves con un par de ojos diferentes. Y aunque cubrimos la intuición, que es saber sin aprender, existe tal cosa como realmente oír en espíritu. No estoy hablando de intuición en este caso, estoy hablando de una voz real que habla tan claro como les hablo hoy. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Ok? No dijo mis ovejas conocen mi unción o mis ovejas saben cuando les estoy sugiriendo algo. No, 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 no. Mis ovejas conocen mi voz. Y luego está la voz audible de Dios que habla.
Well, ¿cómo sueña eso? Pues exactamente como habla el apóstol Juan, como muchos truenos o estruendo de muchas aguas. Así que estas cosas son reales y verdaderas dentro de Dios. ¿Ok? Puedo recordar, puedo recordar a uno de los primeros casos en que esto me sucedió. Me asustó muchísimo. ¿Ok? Fui atrapado en el estado de espíritu y comencé a ver y escuchar literalmente. Una vez más, estoy hablando literalmente de ver. Estoy hablando literalmente de escuchar. ¿Ok? Ahora, en aquel entonces no estaba exactamente seguro de lo que estaba pasando, como lo entiendo hoy, pero fui atrapado y estaba en un lugar y escuché su voz decir, mira esto, y comencé a ver las cámaras de mi corazón. Y si alguna vez has tenido una visión o has sido arrebatado en el espíritu, sabes que hay cosas que intuitivamente sabes sin que se hablan y luego hay otras cosas que realmente se hablan. Así que intuitivamente supe que este lugar era mi corazón. Y cuando él dijo, mira, comencé a ver todas estas habitaciones con pecados sexuales, orgullo y lujuria. Y lo que me estaba mostrando era el estado de mi corazón en ese momento. Y yo estaba horrorizado. Y me dijo, lo quiero todo limpio, todo, lo quiero todo limpio. ¿Crees que me llamó la atención? Por supuesto que sí. Entonces supe que Dios no iba a pasar por alto mi pecado solo porque soy Larry. Y nosotros en el cristianismo a menudo nos metemos en ese tipo de cosas en las que pensamos que Dios va a pasar por alto nuestro pecado porque somos quien somos. Pero no es así. Permítanme detenerme y decir algo sobre todo esto. ¿Se dan cuenta de lo que Dios me mostró primero? El pecado en mi propia vida. En mi propia vida. No me mostró una visión de un gran terremoto y me dijo que fuera a profetizarlo. No. No me mostró al hermano Juanito y me dijo que fuera a arrepentirlo y profetizar. Si este no cambia, él va a morir. No, no funciona, no ha funcionado y nunca funcionará de esa manera. Y ese es el problema con muchas personas hoy en día. Tienen todos estos sueños y visiones y ven cosas en el espíritu que supuestamente necesitan profetizar, pero nunca pasaron por esa fase en la que Dios las enderezase. Así que, por favor, comprenda que a medida que entrenamos estos sentidos, la mayor parte de lo que verá, escuchará o comprenderá será sobre el desastre que es usted y luego el desastre que es su familia. Quiero dar ese descargo de responsabilidad porque no se trata de volverse espiritual. Pero esto es un aspecto de tu caminar, porque eres primero espíritu. ¿Ok? Entonces, conciencia, denota una conciencia permanente cuya naturaleza es dar testimonio interior de la propia conducta en su sentido moral. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez escuchaste la afirmación, tengo un cheque en mi espíritu? Esto es lo que sería su conciencia aprobando o desaprobando. ¿Ok? Pero
Eso resalta la importancia de distinguir tu espíritu de tu alma, porque es posible que tengas un control en tu espíritu a través del sentido espiritual de la conciencia y que querrás prestar atención a eso. Pero también puedes tener un control en tu alma basado en tus propias críticas y prejuicios anímicos. Podría ser cualquiera de los dos. Si viene del espíritu y del sentido de la conciencia, va a ser puro. Pero todos tenemos prejuicios y críticas y somos críticos. Podría ser cualquiera de los dos. Así que tienes que aprender a distinguir entre los dos. Entonces, comencemos hoy en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12. Así, pecando contra vuestros hermanos e hiriendo su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. Pecáis contra Cristo. ¿Quién es esa voz en nuestro espíritu que aprueba o desaprueba? Realmente es la voz de Cristo. Y cuando pecas contra eso, lo ignoras, pecas contra Cristo. No estás usando el mecanismo que Él te ha dado para distinguir el bien del mal. Aprobar y desaprobar es lo que va a hacer tu sentido de conciencia. No es tan glamoroso como ver en el espíritu, escuchar en el espíritu, pero es fundamento, ¿ok? Salmo, capítulo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Cuando ignoras su voz, callas o endureces tu corazón. Así que permítanme detenerme y llenar algunos vacíos. Hemos hablado sobre el hecho de que tienes tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero también tienes un corazón. El corazón es algo único de esas tres partes. El corazón está en algún lugar entre el espíritu y el alma. Y lo que recibes de Dios en tu espíritu, eso tiene que pasar por tu corazón, luego a tu reino de alma o mente consciente. Y luego puedes actuarlo con tu cuerpo. ¿Ves flujo? Espíritu, corazón, alma, cuerpo. ¿Ok? Espíritu, corazón, alma, cuerpo. Entonces, cuando ignoras esta voz de la conciencia, comienzas a endurecer tu corazón. Ahora, hablemos de algunos ejemplos de esto. Entonces, la mayoría de los cristianos aman la historia de David, llamado manzana de los ojos de Dios en inglés o en español, la niña de los ojos de Dios. Tiene un corazón fenómeno, ¿ok? Y muchas veces nos asombramos del corazón que tenía David y nos esforzamos por tener el mismo corazón que él tenía. Entonces, ¿qué apartó el corazón de David? ¿Cuál fue la diferencia? Vamos al libro 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5. Y después de esto David se afligió en el corazón, porque había cortado una punta del manto de Saúl. Si conoces la historia de David, Saúl
lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David finalmente lo atrapa en una cueva y le corta una esquina de su túnica. Pero mira lo que hizo su corazón. Su corazón lo golpeó. Vemos otro ejemplo de esto en 2 Samuel capítulo 24 versículo 10. Pero el corazón de David se afligió después de haber contado al pueblo. Y David dijo al Señor, he pecado mucho en lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Vemos esta herida en el corazón que tiene David. ¿Qué pasó realmente aquí? Realmente, él era tan sensible a la facultad de conciencia de su espíritu que podía penetrar su corazón y convencerlo de pecado. De hecho, si lees ese versículo en otras traducciones, usa ese tipo de lenguaje. Dice que David estaba afectado por la conciencia. Entonces, así que su corazón lo golpeó. Él era realmente el espíritu sentido de la conciencia penetrando su corazón y convenciéndolo de pecado. ¿Ok? Y sé que la pregunta que surge más a menudo con David es si su corazón era tan grande, ¿qué pasó con Betsabé? Buena pregunta. Y hay dos respuestas. Primero, incluso con un gran corazón como el que tenía David, todos todavía tenemos puntos ciegos. Ninguno de nosotros es perfecto. Esa es la razón por la que nos lleva a todos. Fue necesario que el profeta viniera a él y le hiciera consciente del punto ciego. Pero la diferencia es que cuando David se dio cuenta, inmediatamente dijo, yo hice eso. Me arrepentimiento, me arrepiento. Número 2, tu conciencia no te va a impedir que hagas pecado. ¿Por qué? Porque eso es un acto de tu voluntad. Haces lo que quieres hacer. ¿Ok? Haces lo que quieres hacer. Pero te convencerá de pecado después de que lo hayas hecho o te alertará antes de que lo hagas si verificas con este sentido espiritual. Entonces, la conciencia es una facultad o sentido muy sensible de tu espíritu. No tiene forma de apagarlo, pero si abusas de él, puedes comenzar a amortiguarlo. ¿Ok? Lo que realmente estás haciendo cuando callas tu corazón es bloquear la facultad de conciencia de tu espíritu. ¿Ok? Y eso empieza a ser muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Es como la gente sin dolor. ¿Alguna vez has visto estudios médicos sobre personas que no pueden sentir dolor? Algunas personas piensan, hombre, sería genial no sentir dolor, pero en realidad no es algo bueno, porque no tienen un mecanismo que les alerte para cambiar de dirección. Si su brazo está en llamas, no tienen un mecanismo para decirles, saca tu mano de ahí, cambiar, cambiar. Y eso es lo que haces cuando ignoras la voz de la conciencia y comienzas a endurecer tu corazón. Estás silenciando el mismo mecanismo que convencerá a tu corazón de pecado para que cambies de rumbo. ¿Alguna vez has visto a alguien cometer un crimen atroz y luego la gente dice, hombre, no deben tener conciencia?
Bueno, eso es parcialmente correcto. Tienen uno porque, tienen uno porque es parte de su estructura espiritual, pero o bien no ha sido regenerado por haber nacido de nuevo, o peor aún, fue regenerado, pero ahora ha sido herido y amortiguado tanto que, que ya no pueden escucharlo. Ese es el peligro de abusar de este sentido de tu espíritu. Ahora, la voz de la conciencia surge varias veces en las escrituras. Vamos a leer a través de una serie de escrituras. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Estoy diciendo la verdad en Cristo. No estoy mintiendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, su conciencia era la prueba de que no mentía. ¿Ok? Isaías, capítulo 30, versículo 21. Y vuestros oídos oirán una palabra detrás de vosotros que diga, este es el camino, andad por él, cuando os desviéis a la derecha o cuando os desviéis a la izquierda. Hay esa voz dentro de ti otra vez. ¿Ok? Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos contradictorios los acusan o incluso los excusan. Aquí se vuelve a mencionar acerca de la conciencia, de la aprobación o desaprobación de lo que estás haciendo. Vamos al libro 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. El fin de nuestro cargo es el amor que brota de un corazón puro y una buena conciencia y una fe sincera. Note dos cosas diferentes aquí. Un corazón puro y una buena conciencia. Corazón puro y una buena conciencia. Sin un corazón puro, la voz de la conciencia no puede penetrar en tu reino consciente y convencerte de pecado. No puede decirte, este es el camino, cuando irás a la derecha o giras a la izquierda. Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y una buena conciencia al rechazar esto, algunos han naufragado en su fe. Algunos han naufragado en su fe al rechazar la voz de la conciencia y endurecer su corazón. ¿Okay? Muy triste, muy triste. Tito, capítulo 1, versículo 15. Vamos al libro Tito, capítulo 1, versículo 15. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corrompidos y incrédulos, nada es puro, pero tanto sus mentes como sus conciencias están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Son abominables, desobedientes, incapaces de toda buena obra. Incapaces de toda buena obra. ¿Ves el peligro de abusar
de este sentido espiritual, te vuelves inepto para cualquier buena obra. Y no creo que ninguno de nosotros quiera llegar a este punto, pero llegamos allí a través del endurecimiento de su corazón, al ignorar la voz de la conciencia. ¿Ok? Hebreos, Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Escúchame. Porque es imposible, porque es imposible en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la bondad de la palabra de Dios y de los poderes de la era venido y luego se han apartado para restaurarlos de nuevo al arrepentimiento, ya que están crucificando una vez más al Hijo de Dios para su propio daño y lo tienen en desprecio. Cuando comiences a abusar de esta facultad, recuerda que leímos al principio que pecas contra Cristo. Y leemos aquí que estás crucificando de nuevo al Hijo de Dios. En este caso, evidentemente, llega un punto en el que se vuelve imposible restaurar a estas personas al arrepentimiento. De esto se trata la mente reprobada. Una mente reprobada es simplemente alguien con un alma que ya no puede darse cuenta del pecado porque ha endurecido su corazón y la facultad de conciencia de su espíritu ya no puede penetrar esto y convencer a sus corazones para ir al reino de la mente consciente y poder tomar conciencia y arrepentirse. Entonces, nuevamente, al igual que alguien sin la capacidad de sentir dolor, ya no tiene ningún mecanismo para alertarlos sobre el cambio y seguirán pecando pensando que tienen razón. Ahora, hablamos de cómo puedes empezar a abusar de esta facultad, porque en realidad es muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Fácil. Cada vez que tienes una discusión, desacuerdo con tu cónyuge o otra persona o una iglesia con la que no estás de acuerdo y te toma un tiempo para calmarte en lugar de resolver la situación de inmediato o humillarte, no te das cuenta de la posición peligrosa en la que acabas de dejar a tu corazón. ¿Recuerdas la escritura? No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. ¿Por qué? Porque si lo haces, esa infracción en tu contra baja hasta tu corazón. Esa es una posición peligrosa en la que acabas de dejar tu corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre alegra el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu es quebrantado. Tu corazón acaba de ser herido y en lugar de curar inmediatamente la herida, dejaste una herida abierta sin tratar y sin la ayuda del Espíritu Santo que trae el recuerdo de esa herida, corres el riesgo de dejar que esa herida abierta se infecte en tu corazón. Los espíritus malignos luego se alimentan de esa herida y la empujan aún más para herir.
tu espíritu, lo que luego afectará tu conciencia, la capacidad de distinguir el bien del mal en esa área. Ahora, prolongado en el tiempo, con una conciencia amortiguada en esa área, seguirás pecando como alguien con un sistema inmunológico debilitado para detenerte o incluso alertarte del mal. Es por eso que estos pequeños desacuerdos no valen la pena. Me gusta la forma en que el apóstol Pablo lo dijo: no eres cano, no eres cano. Piénsalo. ¿Cuál es el mayor desacuerdo que se te ocurre que tienes con alguien? ¿Es realmente tan importante? ¿O es algo que podemos superar porque se nos ordena amarnos unos a otras? Amarnos unos a otras. Y el amor pasa por alto muchas faltas. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a amar, te das cuenta de que tú tampoco eres perfecto. Te das cuenta de que todas las quejas que tienes contra otro hermano o hermana, alguien podría tener la misma queja contra ti. Y cuando te das cuenta de eso, es más fácil perdonar. ¿Ok? Primero Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. De nuevo, ¿cómo funciona este sentido? El sentido de conciencia es lo que permite que tu corazón sea condenado o aprobado. Te da el sí o el no. Y si tu corazón te condena, sabes que eso no está bien. Pero si vuestro corazón no os reprende, confiad en Dios. Y eso es valioso porque si eres condenando, ¿cómo crees que vas a entrar en su presencia o en tu tiempo de oración? Condenado. Y la condenación no engendra vida, engendra muerte. Pero si tu conciencia puede estar limpia, puedes tener confianza en Dios. No te está condenando. Lo que estás haciendo está aprobado. ¿Okay? Muchas personas podrían ser guiadas significativamente más al verificar con este sentido espiritual. ¿Cómo? Ok. Bueno, tuve un sueño y creo que se supone que debo ir a profetizar a todo el mundo. ¿Ok? ¿Tuviste un sueño o una visión o escuchaste una voz o lo que sea? ¿Por qué no revisa tu conciencia? Pregúntate, ¿esto va a glorificar a Jesucristo? ¿Su reino? ¿O esto me va a hacer quedar bien? ¿Esto va a glorificar el yo? Si te haces esa pregunta en muchos de estos casos, obtendrás la respuesta de la facultad de conciencia de tu espíritu tan rápido que no será gracioso. Y si sigues esos, estarás mejor. ¿Ok? Vamos a dar otro ejemplo para que entiendas cómo funciona el flujo. Tienes una situación negativa entre tú y otro hermano o hermana. Ahora, tienes la oportunidad
de ejercitar la posición de voluntad de tu alma y elegir la vida o la muerte. Así que tus sentidos físicos ven, oyen o sienten una ofensa contra ti. Ahora, pregúntale a tu corazón cómo responderá. Basado en lo que está en tu corazón, comprobará si la facultad de conciencia de tu espíritu está bien o mal. Pero si tu corazón está calloso en esa área porque repetidamente lo has ignorado en esa área, no da una respuesta claro, de si está bien o mal. Así que ahora tu corazón va a tirar de lo que más le influye, ya sea la palabra de Dios que está plantada allí, o los espíritus de las tinieblas, o los espíritus de otras personas que están a tu alrededor. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay algunos niños que se mezclan con la multitud equivocada, con los amigos equivocados? Y digamos que esos amigos están incendiando un coche de policía y le piden al buen chico que se una a ellos. Inicialmente, ese niño dice, no, así no fue como me criaron, mis padres se avergonzarían y les dicen que no. ¿Qué pasó? Su conciencia simplemente les dio una respuesta clara de no. Pero luego siguen preguntando y con el tiempo comienzan a considerar el mal comportamiento. Empiezan a amortiguar la voz de la conciencia y endurecen su corazón hasta que finalmente salen con los malos amigos. ¿Por qué? Esa insensibilidad se está desarrollando en su corazón y ahora en esa área su conciencia no puede penetrar claramente en su alma y decirles que está mal. Callar el corazón o cauterizar el corazón es como cauterizar una herida. En las películas, cuando alguien pierde una extremidad, obtienen algo caliente o un hierro candente y luego cauterizan la herida, que literalmente la quema para matar los nervios y la sensibilidad al dolor. Eso es lo mismo que haces cuando ignoras tu conciencia. Empiezas a quemarla y cortas la sensibilidad de tu corazón a esa voz. ¿Ok? Así que puedes abusar de esta facultad con bastante facilidad. Pero el escenario del que quiero que seas consciente primero es que abuses del sentido de la conciencia ni siquiera comprobándolo o ignorándolo. Algunos de ustedes han silenciado la voz de la conciencia a través de su cónyuge. Su cónyuge. ¿No son uno contigo? ¿Qué estás haciendo cuando reciben un control en su espíritu a través del sentido de conciencia que ignoras? La misma cosa. Los dos se han vuelto uno. Ahora tus facultades espirituales están entrelazadas. ¿Ok? Tenemos que tener este mecanismo para distinguir el bien del mal. Una vez más, sé que este sentido no es tan sexy como ver en el espíritu o escuchar voces de ver ángeles, ¿ok? Pero es absolutamente crítico. El objetivo de estos sentidos espirituales es recibir de Dios para saber la dirección a seguir. No se trata de ser espiritual. Así que empieza a entrenarlo y comienza a preguntar, ¿lo que estoy a punto de hacer va a glorificar a Dios? Y obtendrás la respuesta de
tu conciencia.